Hola, ¿cómo están? La clase pasada no me presenté, así que lo voy a hacer ahora. Soy Sara Fish, fui profesora titular de esta cátedra y ahora soy profesora consulta de la facultad. Respecto a la clase de hoy, equipamientos en áreas no centrales, nos estamos refiriendo simplemente al hecho de que son equipamientos implantados en áreas de baja y media baja densidad. Esto no significa características particulares, sino que en realidad hay una multitud de diferencias entre las situaciones que pueden darse y de hecho las obras que vamos a ver hoy vamos a ver que tienen muy diversas situaciones de lugar y de tema. Es decir, tanto la situación de implantación como las diversas problemáticas y temáticas a implantar son muchas. Y respecto de esto quería hacerles un comentario que es el siguiente. Me parece que sería muy útil si ustedes tratan de entender muy bien, fundamentalmente, cuáles fueron las preguntas y los desafíos que se plantearon los arquitectos al recibir este encargo, o cada uno de los encargos, y ven el resultado, los proyectos, como una respuesta posible a estas problemáticas. Bueno, y vamos a la clase. En una zona periférica deprimida, con graves problemas sociales. Este colegio fue parte del programa social Medellín la más educada, que consistía en mejorar la calidad de la educación pública, ampliando la infraestructura escolar y así contribuir a la inclusión de sus habitantes. En ese momento también se hizo tendido el cable carril para facilitar el acceso a otros sectores de la ciudad. El encargo requería que el nuevo colegio integrara dos colegios existentes que podemos ver en la imagen de la derecha y los vinculara a la estructura urbana. Los arquitectos observaron que además existía una desconexión entre dos barrios ubicados en la misma ladera, uno en la parte superior y otro en la inferior, por falta de estructura urbana, en este caso circulatoria. A partir de estas condiciones, los arquitectos proponen una planta en L para el edificio, con un ala paralela a la calle existente, a la calle vehicular existente, que permite el acceso al colegio y además lo vincula con los dos colegios existentes. Esta ala es la que contiene las funciones más públicas y la otra, perpendicular a esta, permite la vinculación de los dos barrios. Y la L, además, genera un patio abierto al paisaje donde se desarrollan todas las actividades recreativas y deportivas del colegio. Y es también un espacio para la comunidad. Vemos en las imágenes el ala perpendicular a la calle, que contiene la mayoría de las aulas, una plaza mirador a nivel de la calle y sobre esta una caja metálica que contiene el salón de usos múltiples del colegio, la cual puede ser utilizada por la comunidad para cualquier tipo de eventos sin que las actividades académicas se vean interrumpidas.
este volumen, más alto que el resto del entorno, permite a los habitantes una nueva mirada sobre el paisaje más lejano. En estas imágenes vemos la Plaza Mirador, nuevo y único espacio público definido. Desde esta plaza se accede al Zoom con total independencia del resto del colegio. Y por debajo de la caja se crea un nuevo espacio de reunión semicubierto. En la imagen de la izquierda arriba podemos ver el acceso al colegio que se hace descendiendo por una calle escalonada, que además de articular todos los niveles del edificio, logra formalizar la conexión que existía entre los barrios antes por medio de senderos. Esto lo vemos en la imagen de la derecha. Podemos ver, además, en todas estas imágenes, la reinterpretación de elementos de la arquitectura del lugar, como las terrazas, balcones, las calles escalonadas, aprovechando además el paisaje que tienen. En las plantas, estamos viendo las dos de arriba, las dos superiores, vemos el ala más angosta y más pública, paralela a la calle vehicular, y la perpendicular a esta, que contiene la mayoría de las aulas, con la calle escalonada pública que la acompaña por fuera del edificio. Esto lo estamos viendo en la planta de la derecha. Y contenido por ambas, el patio del colegio. En el corte podemos ver cómo el volumen se acomoda a la pendiente. Y por último, en estas dos últimas imágenes, vemos cómo el edificio se convierte en un hito en todo el entorno y una referencia, porque organiza diferentes sectores del mismo para sus habitantes. El aulario de la Universidad de Piura se encuentra en el campus de la Universidad de Piura, a 1000 kilómetros al norte de Lima y cercano al desierto, con un clima muy inhóspito. El campus está rodeado, como vemos, por el tejido urbano de la ciudad de Piura. Posee un bosque seco, que es el paisaje típico del desierto norte cercano. Este pabellón contiene aulas, talleres y oficinas para docentes para ser usados por distintas facultades que se encuentran en el mismo campus. La búsqueda central de los arquitectos fue la de encontrar espacios favorables para el aprendizaje. Para esto plantearon dos condiciones centrales, una respecto del tema y otra del lugar. La primera, respecto del tema, toman el criterio de que un buen aprendizaje se da de forma formal y también de informal. Para eso, debe haber, además de las aulas, lugares para encuentros informales y el intercambio de conocimientos fuera de ellas. Y la segunda, respecto del lugar, es que esos espacios deben ser confortables frente al clima de Piura, soleado, caluroso y seco todo el año. Pensaron que el tipo pabellón, a la izquierda, y el más frecuente para aulas, no responde a estas consideraciones.
Entonces proponen un edificio inspirado en la ciudad compacta que protege a sus habitantes del clima del desierto. El concepto de la propuesta lo vemos en esta volumetría y en el boceto en corte. Del exterior se tiene la impresión de un edificio compacto, geométricamente puro, pero en realidad es un conjunto de 11 edificios independientes, de 2 y 3 niveles, con amplios techos en voladizo que emergen de cada uno, dando sombra sobre muchos espacios de circulación y reunión. Tanto en la volumetría como en el corte se refleja lo esencial de la idea: aportar diferentes espacios de encuentros muy ubicados, muy cobijados del fuerte clima desértico. A la izquierda vemos el edificio que contiene los accesos. Y en la maqueta vemos que los edificios están ubicados para crear una circulación racional ortogonal y al mismo tiempo generar espacios intersticiales laberínticos entre ellos. Esto se logra a partir de diferentes tipos de edificios que crean múltiples recorridos conectados por rampas y escaleras. Desde el exterior se tiene la impresión de un edificio compacto, como dijéramos antes. Esta fachada tiene espesor. Es un edificio en sí mismo, que cobija los ingresos y la escalera rampada al nivel superior. Es una fachada muy cerrada y con espesor para proteger las condiciones climáticas del interior del edificio. En las plantas vemos la diversidad de los espacios entre los edificios, que se logra no solo a partir de los diferentes edificios, sino también porque la planta superior, a la derecha, tiene elementos de mayor tamaño que la inferior. Esto permite que la planta baja sea más permeable y favorezca distintos caminos a través del edificio. En estas imágenes, a la izquierda, vemos el interior del cuerpo de acceso, con luz filtrada del exterior. Y a la derecha, una de las circulaciones racionales de acceso a las aulas, iluminada por rajas cenitales y por los espacios intersticiales. En esta imagen vemos de diferentes ángulos los diversos tipos de espacio exterior cubierto y abiertos, equipados con áreas para sentarse, cafés, jardines y graderías. Las cubiertas dejan una pequeña franja de luz que permite suficiente iluminación y ventilación, pero no el acceso directo del sol. En esta imagen vemos espacios de encuentro informal y de aprendizaje informal, y también la cafetería. Y al fondo de la imagen vemos que hay otro ingreso, vemos otro de los ingresos al edificio. En estas imágenes vemos que los patios son ajustados para no permitir mucha entrada de sol. Son espacios siempre equipados para el encuentro. Y las fachadas que dan a ellos
tienen parasoles verticales en este caso. Eso depende de la orientación. El exterior está determinado por la orientación de sus lados. Las fachadas norte y sur tienen parasoles verticales. Lo vemos en la imagen de abajo. Mientras las más expuestas del este y el oeste, en la imagen superior, tienen celosías que filtran mucho más la luz solar y además espacios intermedios como el que vimos en el edificio de ingreso que impiden el ingreso del calor a los interiores. El Centro Cultural Teo Panzolco debe insertarse en un terreno contiguo a la zona arqueológica de Teo Panzolco, en el centro de la imagen, que quedó rodeada por tejido urbano producto de la expansión de la ciudad, y es un sector residencial de baja densidad. Por su ubicación y su escala, que supera la escala barrial, les plantea a los arquitectos tres cuestiones o preguntas fundamentales. 1. ¿Cómo establecer y potenciar la relación con el sitio arqueológico? 2. ¿Cómo generar espacio público significativo en función del sitio arqueológico que se encuentra en una situación de olvido? Y 3. ¿Cómo insertar el nuevo edificio en un entorno construido a escala doméstica? La propuesta resultante sintetiza estas tres cuestiones de la siguiente manera. Recurre a un volumen abstracto, neutro, que le permite establecer un diálogo con el sitio arqueológico, que también tiene una geometría muy simple. Y proponen un edificio que es un gran mirador a la pirámide, que establece una fuerte relación entre el monumento y el nuevo edificio, con la ciudad de Cuernavaca como telón de fondo. El edificio, como podemos ver en las plantas, se organiza a partir de dos elementos y que corresponden a los dos niveles del edificio, que aprovechan un gran desnivel del terreno, más alto en relación con el sitio arqueológico que a nivel de la calle. Vemos una planta superior a la izquierda con el primer elemento de forma triangular que contiene los programas públicos, halls y auditorio con sus servicios, que tiene una cubierta principal de forma triangular que es una gran rampa escalonada al exterior y un segundo elemento que es una plataforma que lo rodea en el nivel inferior, en la planta de la derecha, y que aloja las zonas privadas de apoyo como camerines, ensayos, zonas de armado, depósitos, etc. En los cortes podemos ver cómo el desnivel se utiliza fundamentalmente para ubicar el auditorio y bajar la altura de la cubierta. Esta plataforma que rodea la planta triangular sirve como mirador hacia la zona arqueológica y hacia la ciudad. Es un basamento que contiene una serie de patios que ventilan e iluminan el nivel inferior y genera otros espacios exteriores y además resuelve accesos secundarios al interior del auditorio o a la misma plataforma. La cubierta inclinada logra bajar la presencia física y el impacto visual del nuevo edificio, además de convertir el techo en un auditorio adicional al aire libre que enfrenta el sitio arqueológico. Esta gran explanada triangular es la cubierta de la sala principal del auditorio.
y contiene otra explanada triangular más pequeña, que es la cubierta del hall principal, que se encuentra en el eje de la pirámide. Como vemos en la imagen de la izquierda, ambas cubiertas descienden en direcciones opuestas y crean un juego visual de planos inclinados que se puede ver en todo el recorrido alrededor del edificio. A la derecha vemos uno de los patios que se hunde para producir el acceso secundario al auditorio y crea un pequeño teatro al aire libre. En la imagen hacia la calle vemos la inserción neutra del nuevo volumen en el tejido construido. Podemos ver que la mayor altura del edificio está aminorada porque solo se ve un ángulo del volumen principal. El resto de la fachada está ocupada por la plataforma perimetral baja. Y finalmente tenemos una imagen desde el hall de acceso, cuyo eje está alineado con el eje de la pirámide principal. Así, el hall, que es un lugar de encuentro antes o después de los eventos, se convierte en un mirador, un espacio del que también se produce una relación entre presente y pasado. Este centro de convenciones, Ágora Bogotá, se ubica en un sector que no es central, pero tampoco tan periférico, como ocurre generalmente con los centros de convenciones en todo el mundo. En este caso está dentro del tejido urbano, en un sector que no tiene equipamiento público importante, salvo un colegio e iglesia que se ubican en el parque cercano. Se encuentra enfrentando unas construcciones de gran superficie que parecen de servicios y comparte la manzana con un gran edificio de cocheras preexistente. Y en dos de sus frentes tiene avenidas importantes. En este entorno, con pocos elementos significativos para la comunidad, los arquitectos proponen que la presencia del edificio sea a escala urbana, un hito en el entorno. Proponen un edificio con la mayor altura que encuentran en el sector y con poca superficie de planta. Hay un cambio en la tipología edilicia utilizada, porque el centro de convenciones generalmente se desarrolla en horizontal con mucha superficie de planta. Pero no solo se pensó en un cambio tipológico, sino que también se propone una integración programática. No se pensó solo en un edificio de convenciones que se utiliza de vez en cuando, sino como un edificio integrado a la vida de la comunidad. Se propone como un condensador urbano, un condensador social. Ahora era la plaza pública de la antigua Grecia, un lugar de reunión. Y la altura se compensa con el suelo liberado en forma de espacio público abierto, que sirve al nuevo edificio y ofrece al entorno otro espacio público abierto. A la izquierda, en la imagen, vemos el concepto del edificio, que es el de condensador urbano. Lo vemos en el corte esquemático. Se desarrolla a partir de un gran espacio cubierto que los arquitectos denominan zaguán, que da acceso al atrio, que funciona como una gran plaza cubierta rodeada por los distintos lugares de reunión. En toda la altura del edificio hay lugares públicos, plazas, halls, foyeres, lugares para el encuentro y para contemplar la ciudad y el paisaje.
El edificio se desarrolla entre el piso enterrado, donde están los grandes salones para convenciones, fiestas, exposiciones de autos, por ejemplo, y el techo ocupado por un gran auditorio de piso plano. Ambos, el piso y el techo, ocupan toda la planta. Y entre ellos, rodeando el hall, hay bandejas que dejan mucha permeabilidad con el exterior. En la planta baja vemos el espacio público exterior, el ingreso y el hall de toda la altura, con una gradación de espacios bastante interesante. Alrededor del hall se encuentran las escaleras mecánicas de uso público que comunican con todos los pisos. Vemos en las diferentes plantas del edificio que todo el edificio se organiza alrededor de 4 grandes núcleos verticales de circulaciones, servicios y áreas técnicas que se ubican en las 4 esquinas y que atienden y hacen posible los programas más variados, como banquetes, ferias, competiciones deportivas, espectáculos, congresos. Asimismo, en el auditorio se elimina el piso inclinado y el mobiliario fijo para que funcione como un lugar de encuentros y actividades diversas. En estas imágenes del gran espacio central vemos que se puede visualizar desde él todas las actividades que están ocurriendo en los distintos niveles y también desde las escaleras mecánicas que bordean al gran hall. Podemos ver también el sistema constructivo que permite grandes luces y las circulaciones verticales en las esquinas en color rojo. En las imágenes del interior vemos la transparencia hacia el exterior. Podemos visualizar el paisaje circundante y la relación entre los distintos niveles. En el corte de arriba vemos que el edificio toma la altura del más alto del entorno próximo. En el otro corte vemos el puente que lo vincula a través de una avenida de alto tránsito para facilitar la llegada a él. Y en ambos cortes, el desarrollo del edificio, muy transparente entre interior y exterior, entre la base enterrada con grandes salones y servicios y la tapa con el gran salón que no tiene piso inclinado y es de usos múltiples. El corte este que estamos viendo es del concurso. Y finalmente, la envolvente que permite que el edificio sea muy permeable con el exterior y a la vez se comporta como una piel sensible que reacciona a las condiciones cambiantes de temperatura, soleamiento y humedad del clima bogotano. El Museo Soulages está en el centro de la ciudad de Rodez y podría estar en la clase de áreas centrales. Pero es un caso especial porque la ciudad es pequeña, de menos de 25.000 habitantes, y el museo es de una escala que puede ser de interés para todos los niveles, además del atractivo que tiene el proyecto. Por eso está en esta clase, pero inaugurando la clase de áreas centrales. Pierre Soulages es el pintor vivo más importante de Francia. Y los arquitectos que conocen la obra de Soulages entendieron que hay una gran identificación entre el lugar, la ciudad donde nació Soulages, el pintor y su obra. Y ganan el concurso internacional que se llamó
por dos condiciones principales. La primera es el modo de pensar el emplazamiento y la segunda, la relación entre el edificio y la obra a exponer. El edificio estuvo pensado conociendo a fondo la obra de Soulages. El Parque Forel es céntrico, cerca de la ciudad antigua y de la catedral gótica, el edificio más importante de la ciudad, como vemos en la imagen a la izquierda. A la derecha vemos un boceto del edificio y su implantación en el parque. El parque está en un lugar alto y domina el entorno. Además tiene una falla. Vemos a la derecha, en el corte y en la vista, una acusada pendiente en uno de los bordes. Y en ese punto es donde resuelven insertar el edificio. En planta de techos y en la imagen vemos que se compone de una pieza longitudinal paralela al bulevar que limita el parque y actúa como espina dorsal del edificio. En esta pieza longitudinal se insertan una serie de cajas ciegas de diferentes alturas. El desnivel sobre el que se sitúa el edificio permite, por un lado, minimizar su impacto visual en el parque, ya que parte de su volumen permanece semienterrado. Esto se ve en la imagen de arriba. Y por otro, mostrar una imagen más monumental desde la zona baja de la ciudad. Vemos el volumen horizontal acristalado y las cajas que se insertan en él sobresalen por delante y por encima del volumen más neutro de la gran sala. Una de las cajas, la última de la izquierda, que aloja la administración y el restaurante, está casi exenta, unida en planta superior al volumen principal. Y esto permite atravesar el edificio gracias a unas escaleras exteriores que salvan la pendiente. La siguiente caja aloja el acceso y la sala de exposiciones temporales. Tres de las otras cajas quedan insertas en el interior de la gran sala que forma el espacio expositivo y alojan diferentes elementos de la colección. En esta imagen vemos las cajas donde superan la pendiente del terreno, se proyectan en voladizo contra el paisaje. Son de hormigón recubierto por acero corten. Este acero, al oxidarse, queda del color que vemos y entra en diálogo con los espacios que lo rodean, la catedral y los colores del parque. En la primera imagen, la escalera entre las dos cajas y se puede llegar al parque. Y allí se encuentra el acceso al museo bajo el gran espacio semicubierto, a la derecha, ya en relación con el parque. En la planta de arriba, que es la de acceso, a nivel del parque, ingresamos por la segunda caja de la derecha. Hacia la derecha tenemos la caja que aloja la administración y el restaurante, y a la izquierda un entrepiso sobre la gran sala de exposiciones que contiene oficinas y espacios privados. En el nivel inferior, que no se ve desde el parque,
en la planta de abajo, podemos entrar a las exposiciones temporales en la misma caja de acceso o al gran salón alargado, donde se insertan las 3 cajas de exposiciones especiales de diferente ancho y altura, dando lugar a diversos elementos de la colección. A la izquierda vemos los distintos cortes que se originan a lo largo del eje longitudinal del edificio. El corte es fundamental en la idea del edificio. A la izquierda, la gran sala longitudinal con altura completa y tiene la fachada vidriada al exterior. La estructura brinda a la vez soporte para colgar las pinturas y su modulación permite flexibilidad en el armado. La sala tiene iluminación cenital. A la derecha, en la imagen de la derecha, tenemos la sala con altura simple bajo el entrepiso. La diferente altura de techo da diferentes modos de percibir la obra. Además, también las cajas producen diferentes espacios fuera y dentro de ellas. Estas imágenes son de la caja de exposiciones temporales. En las cajas, en general, en todas, la estructura es la misma que en la sala longitudinal, pero colocada en el otro sentido. La iluminación dentro de las cajas es solo cenital. Estas imágenes son dentro, la primera, y entre las cajas, la segunda. Las medidas de las cajas son diferentes tanto en ancho como en altura, siempre buscando diferentes percepciones de la obra. Bueno, y esto sería todo sobre la obra, pero querría hacer un comentario final sobre el museo. Este museo es muy singular, puesto que expone la obra de un único artista y los arquitectos conocen muy bien la obra y proyectaron los espacios en función de la obra a exponer. Esto no es posible en la gran mayoría de los museos, donde se buscan espacios neutros porque no se sabe cuáles van a ser las obras a exponer. Bueno, y ahora sí, esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar para la próxima charla, que es el equipamiento en áreas centrales. Nos vemos.